8:40 dijimos, ¿no? Sí, doctor, 8:40 quedamos. Ya, entonces esperamos todavía, falta todavía minutos. Ok, doctor. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, jóvenes, con las disculpas del caso. Este, como les decía, pues no, o sea, hay circunstancias que se presentan por las guardias que uno tiene programadas, a veces no, se cruzan los horarios. Entonces vamos a empezar, vamos a pedirle a nuestro delegado de que empiece a compartir las diapositivas y a medida que vamos avanzando damos algunas aclaraciones o algunas eh, comentarios acerca de las diapositivas y del tema de clase que tenemos el día de hoy. Ah, ¿podríamos agrandar, por favor, la diapositiva? Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, no, está bien, muy bien. Está bien, doctor, está bien, no hay problema. Bueno, como estamos tratando el tema de atención primaria 3, en este capítulo o unidad, estamos tratando básicamente todo lo relacionado a problemas, no solamente de salud física, sino mental y social, por qué no decirlo, de todo lo que está relacionado con el grupo de adulto y adulto mayor, básicamente con los adultos mayores, que hoy en día es
un tema muy importante en relación en relación a las expectativas de vida que tenemos todos nosotros, producto del avance de la ciencia, ¿no? Como ustedes comprenderán, hoy en día, si bien es cierto, la edad cronológica, edad física, social y mental no va generalmente de la mano, pero sí tienen algunos encuentros desde el punto de vista de salud pública. Entonces, para muchos de nosotros que trabajamos en el sector salud, siempre vemos a un adulto mayor cuando viene o acude al establecimiento de salud relacionado a problemas de índole patológico generalmente. Y a veces nos ponemos muchas veces a pensar y decir, ¿cuáles son pues los factores etiológicos que condicionan este tipo de problemas? ¿Por qué es de que existen problemas específicos en los adultos mayores por los cuales acuden los usuarios generalmente y a veces lamentablemente poco o nada, miren, poco o nada podemos hacer desde el punto de vista de la recuperación física y mental, ¿no? Bajo el concepto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para poderles dar y brindarles la recuperación de sus habilidades o sus funciones en general, ¿no? Y bueno, pues habría que ver las razones fundamentales por las cuales estamos un tanto limitados en estos aspectos y simple y llanamente terminamos diciendo de que los pacientes en esta edad tienen pues que aprender a vivir y a convivir con sus propios problemas de salud, porque el tiempo pasa y lamentablemente nosotros y nuestros órganos o sistemas o tejidos también van pasando, ¿no? Nos dan la factura. Y las principales alteraciones son pues las que están ligadas a la parte sensitiva en el adulto mayor, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Y cuáles son estas alteraciones pues sensitivas del adulto mayor? Son aquellas pues que están relacionadas, ¿no? Y que de alguna manera tienen que ver con la interacción de todo el entorno, ¿sí? Donde prácticamente está compenetrado con la calidad de vida y asociada a capacidades o discapacidades que se presentan. Estamos básicamente refiriéndonos a los problemas de la visión, de la audición, del gusto, del olfato y del tacto. Se considera pues de que en conjunto todos estos problemas sensitivos del adulto, ¿no? Están pues en una alta prevalencia. Generalmente, según estudios últimos, se manejan que existen en promedio alrededor de 50 millones más o menos de personas que tienen estos problemas sensoriales. Es decir, si nos evocamos a la pirámide estructural de población, vamos a ver que el ápice de esta pirámide, ¿no? Que constituyen los adultos mayores, es pues la que tiene problemas de alteraciones sensitivas. Y obviamente que a medida que pasa el tiempo, ¿no? Si esto lo prorrateamos al año 2030, haciendo uso de un cálculo estadístico, ¿no? Es probable que de 50 millones de personas que padecen este tipo de problemas, sumen pues a 82, 80 millones en promedio. Y es alta, ¿verdad? La prevalencia de este tipo de problemas. Entonces, es muy importante considerarlo también como un problema de salud pública. Siguiente. Vamos a analizar cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Que están directa o indirectamente relacionados con este tipo de problemas sensoriales. Y simple y llanamente es pues ponerse en calidad o en tela de juicio o utilizar la empatía de sentirse un adulto mayor, ¿no? Y eso lo vamos a ver y lo hemos visto, la gran mayoría de nosotros, con nuestra familia, pues, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene sus abuelitos o familiares de la tercera edad? Y simplemente es observarlos y en ellos ver todo este tipo de problemas que acarrea la edad del adulto mayor.
¿no? Vamos a ver que los factores de riesgo asociados más frecuentemente son, pues, por ejemplo, la debilidad, ¿no? A medida que pasan los años, ¿qué pasa? La motricidad va disminuyendo, la movilidad, los movimientos van disminuyendo, por lo tanto, pues van los músculos atrofiándose, y no solamente los músculos, sino otro tipo de tejidos, y entonces van atrás a remitir, ¿no? Debido a la baja movilidad en debilidad muscular, por lo tanto, disminución de movimientos. ¿Quién no ha visto un adulto mayor, por ejemplo, que ya no tiene el mismo apetito el de siempre? ¿No? También hay disminución del apetito, obviamente relacionado a los problemas del gusto, ¿no? Generalmente estos pacientes, ¿no?, tienen problemas de malnutrición, o bien están en riesgo de desnutrición, o también en riesgo de obesidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente el metabolismo ya no es, pues, el dinámico, el que tiene un equilibrio fundamental para poder mantenerse, ¿no? Y poder regularizar o regular todo lo que está relacionado con el metabolismo de los tejidos, ¿no? De las células. También, ¿qué es lo que vemos en estos pacientes, no? Pérdida de peso. Vamos a ver trastornos de la marcha, ¿no? Pacientes que ya no caminan, pues, como antes, ¿no? Ya, lamentablemente, el sistema muscular, el músculo esquelético se va deteriorando, y hasta la marcha se vuelve más tórpida, ¿no? Son pacientes que ya no tienen, o se quejan generalmente de falta de concentración, fácilmente se confunden, fácilmente olvidan, fácilmente son atentos, fácilmente no pueden, a veces hasta ellos mismos, correlacionar los mismos pensamientos o lo que quieren realizar o hacer. Y lo más fundamental todavía aún, y donde está más en riesgo, ¿no? Y lo que vemos generalmente en estos pacientes es, pues, la pérdida paulatina o poco a poco o definitiva de la audición y de la visión, ¿no? Entonces, es un gran problema el tema que nos acarrea el tema del día de hoy, ¿no? Por los problemas que no solamente conllevan todos estos factores de riesgos que nos van a llevar a pensar en trastornos mentales. Generalmente los adultos mayores, ¿de qué problemas mentales padecen? Pues, problemas de depresión, ansiedad, melancolía, temblores musculares, ¿no? Y si a eso le sumamos todavía otros factores de riesgos de los cuales estamos expuestos la gran mayoría de personas, como son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de los daños no transmisibles, como son diabetes, hipertensión, ¿no? Dislipidemias, ¿no? Y si le sumamos aún el consumo de alcohol y el consumo de tabaco, entonces estaríamos frente a una situación muy álgida, ¿no?, de problemas sensoriales que actúan como factores de riesgo en los adultos mayores. La siguiente. Vamos a ir evaluando o especificando cuáles son los principales cambios. Existe un sinfín de cambios con el envejecimiento, pero vamos a ir analizando en forma muy general, dado de que el objetivo de la teoría del día de hoy no está orientado a buscar los factores etiológicos ni definir las patologías específicas, ¿no? Desde el punto de vista de los cambios fisiológicos, histopatológicos, ¿no? Más que todo ver la parte clínica general, ¿no? Porque cada uno de estos problemas que acarrean los adultos mayores tendríamos que tratarlos desde el punto de vista ya con los equipos biomédicos específicos necesarios para poder diagnosticar etiológicamente los problemas, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora solamente es a nivel del primer nivel de atención, es decir, qué es lo que vemos nosotros en la práctica diaria. ¿Cómo es que los pacientes vienen a los centros de salud sabiendo y conociendo que no somos los especialistas los que trabajamos aquí, sino que son los que vamos a detectar precozmente o preventivamente los problemas para ser referidos a un nivel inmediato superior que pueda de alguna manera tratar de lograr o tratar por lo menos de solucionar los problemas que ellos aquejan, ¿no? Entonces,
¿Qué cambios oculares se presentan generalmente en el envejecimiento? Vamos a imaginarnos un adulto mayor, imaginariamente. Nos vamos a imaginar y nos vamos a enfocar en la parte de la cara, ¿no? Hay alteraciones donde en las órbitas, ¿no es cierto? Ya no son las mismas del joven. Hay problemas en los párpados, ¿no? Y en las glándulas. ¿Y cómo se traducen? O sea, a nivel de la órbita párpado y glándulas se puede presentar un enofotalmo, ¿no? Aparente hundimiento del globo ocular, como que si los ojitos estarían hundiéndose, ¿cierto? O en otros casos un entropio, ¿no? Vemos que la parte de los párpados generalmente, ¿no? Se meten dentro del globo ocular, en la conjuntiva, o el ectropio, ¿no? Todo lo contrario. Y lo peor aún, ¿no? Lo que la gran mayoría padece, que es el ojo seco. Por eso que vamos a ver que estos pacientes generalmente, ¿no? Solicitan sus lágrimas, pues, artificiales, ¿no? Cuando acuden a los establecimientos y de alguna manera, paliativamente, podemos dar solución parcial a los problemas que ellos tienen. Eso en relación a órbita, párpados y glándulas. En relación a la esclera córnico-conjuntiva, ¿no? Vamos a ver alteraciones, ¿no? Y presencia de un arco senil, ¿no? Lo que se conoce también con el nombre de gerontoxón, ¿no? Van a verse apreciándose pingüículas, ¿no? Y en muchos casos también el famoso pterigium, ¿no? A nivel de la uvea iris se van a observar probablemente drusas y zonas despigmentadas por la vejez. A nivel del cristalino, ¿no? Este va a tener menor transparencia, ya no tiene la misma translucidez de un cristalino nuevo o un cristalino, ¿no? Sano, ¿no? Entonces este va a causar menor transparencia, aparentemente en su apariencia y obviamente también con la visión de los objetos. Por eso tenemos problemas en la visión que se manifiestan como visión borrosa. A nivel del humor vitrio, ¿no? Las fibrillas ya no son las mismas elásticas como se deben encontrar, sino se tornan más móviles. Y a nivel de la retina, obviamente ya viene ya la degeneración periférica y, como ustedes sabrán, ¿no? La pérdida completa de la visión. Siguiente. Eh, Generalmente, ¿no? Estas alteraciones que hemos manifestado, estas alteraciones visuales, se presentan a partir de los 65 años hacia arriba, sin que eso signifique de que sea una línea basal única y que a partir de ella se tengan que presentar ese tipo de problemas, ¿no? Y generalmente la tasa se sitúa entre el 4 y el 5%, ¿no? En estos pacientes. Y obviamente eso tiene que aumentar pues a medida que pasa la edad, ¿no? Que puede llegar hasta el 20, 25% ya en los mayores de 75 años. Entonces, producto de todo ello, ¿no? Va a haber las modificaciones se van a manifestar desde el punto de vista fisiológico mediante la disminución progresiva de la agudeza visual, ¿no? Entonces, los ojos, como se están envejeciendo, ya vienen produciendo pues menos lágrimas, causando resequedad, y esto obviamente incomodidad, las famosas conjuntivitis crónicas, irritativas, ¿no? Hay pérdida de sensibilidad al contraste. Los pacientes refieren que no pueden distinguir entre objetos y los fondos en los cuales se encuentran los objetos. Hay menor tolerancia a los deslumbramientos, ¿no? Entonces la agudeza visual pues ya no puede diferenciar en lo que es la luz intensa, ¿no? Generalmente van a referir opacidades en el medio ocular. Hay mayor sensibilidad a la luz brillante. Poco o nada podemos hacer a veces, ¿no? Que se puedan exponer hasta las radiaciones en forma directa. ¿Por qué? Porque la pupila pues tarda más adaptarse a los cambios de la luz, es más lenta, ¿no? Hay mayor dificultad para ver en la oscuridad, ¿no? La visión nocturna se va deteriorando pues con la edad. Y obviamente también el campo visual, ¿no? El campo visual también se ve venido a menos. Empieza a haber una reducción del área que se pueda ver alrededor del objeto. Entonces,
y relativamente esto se va a traducir en una reducción del campo, ¿no? Y finalmente, pues hay aumento de los problemas oculares, pues, ¿no? Entonces, cuando acuden los pacientes de esta edad a las consultas, ¿no? Generalmente por cataratas, ¿no? Que es bien conocido también, por glaucoma, aumento de la presión intraocular y la degeneración macular. Entonces, pues jóvenes, las alteraciones visuales, ¿no? Eh, tienen pues repercusiones no solamente orgánicas, físicas, sino también a nivel de las relaciones. Si lo queremos ver desde el punto de vista ya social, ¿no? Entonces hay falta pues de lectura o falta de conducción. Ya los pacientes no pueden realizar sus actividades que regularmente realizaban en su vida cotidiana, ¿no? Labores en el hogar, compras, diarios, lectura, qué sé yo, y todas las actividades que pudieran realizarse cuando uno tiene una visión adecuada y normal, ¿no? Inclusive, ¿no? Inclusive indirectamente también, ¿no? Como ya no hay un campo visual adecuado, ya no hay una buena visión, hasta la marcha se torna insegura, ¿no? Y obviamente esto ¿qué causa? Aumento de riesgo ¿para qué? Para otro tipo de problemas, como son, por ejemplo, las caídas, ¿no? Y en pacientes de esta edad que sufren caídas o accidentes, tienen otro tipo de complicaciones y a eso le sumamos otro tipo de problemas patológicos del tejido óseo, ¿no? Entonces, son más propensos pues a las fracturas, luxaciones, ¿no? Y todo tipo de este tipo de problemas que acarrea la debilidad, ¿no? Por causa de no tener una muy buena visión. La siguiente. Solo para definir las patologías oculares más frecuentes que hemos referido, ¿no? Para conocimiento de nosotros, ¿no? Por ejemplo, las cataratas, ¿no? Son pues la opacidad parcial o total del cristalino, que el paciente generalmente lo manifiesta como una visión borrosa, como que ya no ve, dice, ¿no? No refiere que no ve de lejos ni de cerca, sino que la visión se torna más borrosa y no hay una distinción de los objetos con los que está percibiendo, ¿no? Esta es la primera causa de ceguera en este tipo de pacientes, ¿no? Y lo bueno es que es reversible, ¿no? Tiene un tratamiento quirúrgico, el cual implica, ¿no? La extirpación, ¿no? Y posterior colocación de un lente intraocular y asunto solucionado, ¿no? Por lo menos, no será al 100%, pero por lo menos cumple con las expectativas de los usuarios, porque en realidad es un problema, ¿no? Que puede revertirse. En segundo lugar, la degeneración macular asociada con la edad, ¿no? Aquí más bien ya el problema es ya de atrofia de las células, ¿no es cierto?, de la región central macular del ojo, ¿no? Donde el epitelio pues, pigmentado de la retina, ¿no? Se vea menos, ¿no? Se vea menos y causa pues una pérdida de la visión central. Este tipo de problemas es más álgido, ¿no? Y a veces puede condiciona a problemas de ceguera irreversible, ¿no? Entonces, algunos fármacos existen en el mercado, pero simple y llanamente como que actúan ralentizando la pérdida de la capacidad visual, pero no la llegan a solucionar, ¿no? Luego tenemos el otro problema del glaucoma, ¿no? El cual también es muy frecuente, ¿no? Por el aumento de la presión dentro del ojo, como le refería, ¿no? Que a la larga, puede dañar el nervio óptico. O sea, no directamente de un momento a otro, sino que a la larga, producto de este aumento de esta presión, puede dañarse el nervio óptico. Entonces, esta enfermedad, pues, también cursa con reducción del campo visual, ¿no? Por atrofia del nervio óptico. Siendo el tratamiento, ¿no? La aplicación de algunos colirios y algunos fármacos, ¿no? Y en otros casos, abordaje quirúrgico dependiendo del diagnóstico y la estrategia que pueda utilizar el facultativo para poder dar solución a este problema. Otro problema frecuente es la retinopatía diabética, que ya este es un problema también irreversible, ¿no? Que se trata pues de un trastorno de microvascularización, ¿no? De la retina,
¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el primer nivel de atención incidimos bastante en todos los pacientes y existe un programa de diabetes, ¿no? Para detectarla oportunamente, porque es una de las causas que genera mayor problemas de ceguera en este tipo de pacientes, ¿no? Considerando la alta tasa de morbilidad por diabetes. Y finalmente, pues los ojos secos, ¿no? Que tenemos como fármacos también las lágrimas artificiales, pero que de todas maneras estos llegan a causar incomodidad e irritación y más aún con la frecuencia que tienen que usarse. No son fáciles de utilizar o aplicar y requieren siempre el apoyo de una tercera persona o una segunda persona, ¿no? Que tenga que estar pendiente porque se pierden también movimientos finos de los pacientes que a veces no cumplen con los tratamientos que se indican. Siguiente. Eh, Nosotros en el primer nivel no vemos tanto las urgencias oftalmológicas, pero sí podríamos referirlas cuáles son aquellas que requieren de una referencia inmediata hacia el especialista para que puedan ser tratados. O sea, no podemos perder tiempo si es que se presentaran este tipo de casos, como por ejemplo, ¿no? Una de las famosas inflamaciones de la uvea anterior, el mismo glaucoma agudo, la esclerosis, la queratitis, la conjuntivitis aguda que a veces se nos pasan en el primer nivel, ¿no? Las hemorragias en el vitrio, los desprendimientos de retina, las oclusiones oculares o vasculares, como por ejemplo la embolia de la arteria central de la retina, la trombosis de la vena central de la retina, cuando hay presencia del hipersóster ocular, la arteritis de células gigantes de la temporal o la ceguera monocular transitoria, ¿no? Entonces, esto ya son ya patologías más específicas que requieren de un diagnóstico más específico, más etiológico y obviamente de una atención urgente oftalmológica. La siguiente. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer entonces si nosotros vemos todo este sinfín cortejo de sintomatología, sinología, de alteraciones de la visión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en los establecimientos de salud? Tenemos que hacer una valoración pues, de la visión. Y para ello, nosotros en estos establecimientos contamos pues primero con una herramienta muy importante, la historia clínica y nuestra anamnesis. ¿Se dan cuenta? ¿No? Historia clínica y anamnesis, ni siquiera el examen físico directo, sino una buena historia clínica con una buena anamnesis, obviamente orientada a encontrar o buscar los problemas de alteraciones sensitivas del adulto mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Haremos pues una exploración de la agudeza visual, independientemente de las causas que la generen, tenemos que hacer la exploración de la agudeza visual utilizando nuestra cartillita pues, que conocemos con el nombre de Snellen, ¿cierto? Tapamos un ojito, ojo por ojo, y vemos si identificamos la lectura que puedan identificar de las letras, ¿no? Para que podamos identificar si hay o no hay disminución de la agudeza visual. Otro examen que tenemos que hacer es la exploración de campos visuales, ¿no? Con la ayuda de la rejilla de Amsler, ¿no? También podemos hacer la exploración de la visión cromática con las tablas, ¿no? Las pseudo-iosocromáticas, ¿no? Y también podríamos, siempre y cuando existe una capacidad instalada, ¿no? Contamos con el equipo necesario, poder atrevernos, entre comillas, subrayado, de medir la presión intraocular con el tonómetro, ¿no? O sea, hay establecimientos que utilizan, los cuales han sido capacitados, ¿no? Ya sabemos que una presión mayor de 21 milímetros de mercurio, ya estaríamos entrando pues en sospechar por lo menos de una patología de un glaucoma, ¿no? Y finalmente hacer una oftalmoscopía, pues, ¿no? Para ver cómo está el estado de la retina. Siguiente. Eso en relación a los cambios auditivos. El otro órgano de los sentidos que con mayor frecuencia también los usuarios acuden por
por la consulta son los cambios auditivos, ¿no? Y podríamos clasificarlos en cambios auditivos, ¿no? Considerando la parte anatómica del oído, ¿no? Oído externo, oído medio, oído interno. ¿Cuáles son los principales problemas a nivel del oído externo? Producto del aumento del pabellón, del tamaño del pabellón y los vellos, ¿no? Existe una disminución de la movilidad de los cilios, que de alguna manera, ¿no? Puedan ser parte de la presencia de otro tipo de problemas que vamos a ver posteriormente. A nivel del oído medio va a haber cambios atróficos, escleróticos, ¿no? A nivel del tímpano, hay pérdida de elasticidad y degeneraciones articulares en la cadena de huesecillos. Y en el oído interno, ¿no? Obviamente cambios vasculares por deterioro de las células, ¿no? Del órgano de Corti. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esto es más frecuente en el sexo masculino, es más frecuente en la edad avanzada, ¿no? Es más frecuente en los pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, en pacientes que son adictos al tabaco, ¿no? Pacientes que por sus medios de vida o en la labor que desempeñan tienen mucha exposición al ruido, principalmente al ruido ocupacional, ¿no? Al ruido, ese ruido que en algún momento, cuando uno está joven aún, ¿no? Le gusta, ¿no? Pero no mide las consecuencias que a medida que pasan los años, ¿no? Estos van incidiendo en con el oído interno y pueden producir problemas que después se van a traducir, ¿no? En problemas patológicos que forman parte de o que forman parte etiológica de los problemas, por ejemplo, de los tinnitus permanente, ¿no? Y a eso si se le agregan problemas infecciosos, ya pues no, la situación se va complicando cada vez más, ¿no? En relación a los cambios que se pudieran presentar. La siguiente. Eh, los usuarios cuando acuden, ¿qué es lo primero que dicen? Doctor, ¿sabe que vengo a la consulta porque no escucho bien? En otras palabras, está padeciendo pérdida auditiva gradual. No tengo dificultad para escuchar, ¿no? O escucho sonidos agudos, ¿no? La famosa presbiacusia, ¿no? O tengo la sensación de que escucho voces altas, o sea, me están gritando y me dicen que no, pero siento como que si me estuvieran alzando la voz, ¿no? Todos esos cambios es justamente por los cambios que hemos mencionado anteriormente en los órganos que hemos referido, ¿no? Y obviamente que cuando uno no tiene una audición normal, cabal, va a haber pues, dificultad para entender las conversaciones. Yo generalmente veo a veces algunos mensajes que envían a través de las redes o medios de comunicación, ¿no? Cuando ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que hay pacientes que le dicen una palabra y lo toman como otra palabra y eso conlleva a veces a sonrisas, ¿no? Entonces, pero no vemos el fondo de que realmente esto está sucediendo y estos son problemas llamados o conocidos como entornos ruidosos, ¿no? ¿Quién no ha tenido en la tercera edad el tema de los acúfenos, los tinnitus, ¿no? Que son la percepción de sonidos, ¿no? Como zumbidos o silbidos en los oídos, ¿no? Y que a veces acudimos al especialista y lamentablemente pues no se encuentra una razón objetiva que pudiera ser abordada para poder desaparecer o hacer por lo menos que estos acúfenos desaparezcan, ¿no? Entonces, son problemas pues, que se asocian también a una mayor dificultad para diferenciar sonidos, ¿no? Estos cambios, ¿no? Producen también problemas a nivel de la relación de las personas con su medio ambiente. La siguiente. Entonces,
Como las personas, ¿no?, ya tienen afectada la audición, la comunicación obviamente ya se tiene afectada, ¿no? Y obviamente indirectamente las relaciones sociales. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de pacientes? Van a tener tendencia al aislamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no comparten de la misma manera con el resto del grupo. Van a reducir sus actividades fuera del propio domicilio, ¿no? Su repercusión en su estado anímico, ¿no?, también va a influir. Va a haber mayor prevalencia a la ansiedad, al trastorno depresivo, a los problemas cognitivos, ¿no?, con un riesgo mayor, obviamente, de aparición del síndrome confusional agudo, ¿no? Y si a eso le sumamos, podríamos, ¿no?, mencionar a las patologías médicas o quirúrgicas, ¿no?, asociadas a este tipo de trastorno de alteración auditiva. Siguiente. Existen pocas pruebas que podemos utilizar nosotros en los establecimientos del primer nivel, puesto que el examen debe ser realizado, yo digo, debe ser realizado por el especialista, porque él cuenta con los equipos biomédicos específicos para determinar si existe o no existe disminución de la audición. Pero nosotros podemos, como les digo, utilizar algunas pruebas de valoración, como son, por ejemplo, la prueba de la voz susurrada, ¿no? Colocándose el examinador, ¿no?, el médico se coloca detrás del paciente, más o menos a unos 60 centímetros de la oreja del usuario, y le susurra números o palabras, ¿no? Generalmente son números, ¿no? Para ver si es que hay o no hay, el paciente tiende o no siente el susurro de las palabras que estamos emitiéndoles en la oreja, ¿no? También existe la encuesta de limitación de la audición del adulto mayor, que es una cartilla, como un tamizaje, ¿no?, donde tiene una valoración, ¿no? No lo utilizamos mucho nosotros, pero sería bueno también si es que existiera algún establecimiento que lo utilizara, ¿no?, para poder determinar, ¿no?, y de alguna manera verificar si realmente existe esta discapacidad auditiva, ¿no? Otro examen es la otoscopía para ver problemas ya patológicos, ¿no?, directos, ¿no? Y la otra, la audiometría, que ya eso lo realiza el especialista, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son las formas de déficit auditivo? Tenemos tres: la sordera de conducción, la sordera central y la sordera mixta. La sordera de conducción es aquella, pues, donde las estructuras del oído externo y medio, ¿no?, están de alguna manera alteradas por causas mecánicas. Por ejemplo, el tapón de cerumen, ¿no? ¿Sí? El 34% de mayores de 60 años y a mayor edad aumenta, ¿no? Se puede acompañar también con otros síntomas como autofonía, acúfenos, dolores de oídos, vértigo, sensación de plenitud, ¿no? La otra es la sordera central, que ya tiene que ver directamente con patologías del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, en problemas de demencia o enfermedades cerebrovasculares. Y finalmente las sorderas mixtas, que son una combinación entre las patologías o problemas de sordera de conducción y la sordera central. Siguiente. La siguiente. Otro órgano sensorial que también sufre cambios son el gusto y el olfato, ¿no? Los adultos mayores generalmente tienen disminución del sentido del olfato y del gusto, los cuales pueden afectar, ¿no es cierto?, el apetito y la nutrición. ¿Y esto por qué ocurre? En el caso de disminución del sentido del gusto, ¿no?, por problemas de las papilas gustativas, pues, se van atrofiando con el correr del tiempo, ¿no? Y entonces, como se están atrofiando, pierden parte de la sensibilidad para la cual están creadas o presentes, ¿no?, y afecta, pues, la capacidad de percibir sabores. Lo otro es la disminución o pérdida del olfato, en el caso del sentido del olfato,
¿no? El cual puede afectar la seguridad al no detectar olores, ¿no? De cualquier tipo. Y eso también puede ser un factor de riesgo para otro tipo de problemas, ¿no? La pérdida de olfato también está relacionada con un deterioro cognitivo y sensorial, ¿no? Afectando también la memoria, ¿no? La fluidez verbal, y puede ser un indicador temprano, ojo, de demencia, incluyendo de las actividades diarias o cotidianas que realiza el usuario. Siguiente. Y finalmente, ¿no? Los cambios en el tacto, ¿no? Entonces, existe también una disminución de la sensibilidad del tacto, ¿no? Vibración y dolor, que van a afectar la capacidad de percibir, ¿no? Todo aquello relacionado con la sensibilidad, texturas, temperaturas, olor, ¿no? Lo que puede aumentar riesgos dependiendo de la relación que tengan con los factores que se están teniendo en contacto, ¿no? Entonces hay aumento de la sensibilidad a toques ligeros. Entonces, ¿por qué? Porque la piel se vuelve más delgada y se torna más sensible. Siguiente. Por estas razones, jóvenes, ¿no? Por estas razones, ¿no? Si nosotros eh, hacemos una sumatoria de todas las alteraciones sensitivas del adulto mayor, vamos a ver de que estas no son causa y efecto de un solo órgano, ¿no? Son de los 5 órganos. Entonces es multicausal. Entonces, todos ellos, de alguna u otra manera, en esta etapa de vida, se ven afectados. Entonces, todos sumados van a tener un impacto negativo en la calidad de vida del usuario. Y si quisiéramos hacer un resumen de todo este tipo de problemas, podríamos referir de que puede haber pues, dificultades en la comunicación, el aislamiento social, aumenta el riesgo de caídas, hay dificultad para realizar las tareas cotidianas, hay problemas de seguridad, problemas nutricionales, el impacto cognitivo negativo, menor disfrute de la vida y las deficiencias sensoriales de las que hemos mencionado, por ejemplo, la visión y la audición tienen un gran impacto pues negativo pues, ¿no? En los adultos mayores. La siguiente. ¿Qué recomendaciones podemos dar producto de todo el análisis de las diapositivas que hemos revisado? Primero, de que tenemos que profundizar la evaluación médica. O sea, hay que hacer ya una evaluación sensorial a todo este tipo de pacientes para descartar o detectar, ¿no? Enfermedades tempranamente e intervenirlas oportunamente. No se olviden que el tratamiento temprano de estas alteraciones puede de alguna manera prevenir y disminuir las complicaciones y mejorar la calidad de vida del usuario, ¿no? Tenemos que ir pensando en adaptaciones ambientales, ¿no? En el hogar, en la vida diaria de las personas, ¿no? Hay que fundamentar y sensibilizar al entorno, ¿no? Para el apoyo emocional, ¿no? No se olviden de que todo adulto mayor con alteraciones sensoriales necesita de un apoyo emocional para prevenir que el aislamiento y no caer en la depresión, ¿no? Es necesario sensibilizar, ¿no? El apoyo de los familiares y cuidadores para que puedan ellos comprender los nuevos cambios que puedan tener este tipo de usuarios por los motivos de deterioro sensorial, ¿no? Y finalmente, educación y concientización a los mismos adultos mayores, a sus familiares, a los cuidadores, ¿no? Haciéndoles de conocimiento la importancia que tiene el manejo de este tipo de problemas. Siguiente. Y creo que sí, en la última diapositiva, ¿sí? Ajá. Entonces, eh, si quisiéramos nosotros tipificar o diagnosticar cada uno de estos tipos de problemas, tendríamos que hacer una tipificación y una evaluación de lo que se conoce con el nombre de síndrome de privación sensorial en el adulto mayor. ¿Y por qué le decimos síndrome? Porque como ustedes conocerán también y saben, ¿no? Es el conjunto de síntomas y signos de un tema
de salud pública, en este caso de privación sensorial. Entonces, donde estamos obligados a hacer una evaluación de todos los órganos sentidos para poder dar con un diagnóstico, ¿no? Si estamos frente o no a este tipo de problema de síndrome. Entonces, en ellos vamos a encontrar o podemos encontrar una afectación total o parcial de las funciones sensoriales, ¿no? Y podemos también hacer de que de alguna manera, producto de este diagnóstico que podamos realizar, podamos de alguna manera, ¿no?, mejorar la calidad de vida de los usuarios, ¿no?, con intervenciones no solamente directas al propio usuario, sino también a la familia, a efectos de que puedan poder comprender los problemas que acarrea el adulto mayor cuando estamos frente a esta situación. Bueno, jóvenes, con este diapositiva, sí, terminamos la clase de hoy. No sin antes manifestarles de que en la práctica lo que se tiene que hacer es revisión, ¿no?, de un tema, creo, sí, creo que se ha puesto un tema ahí para que revise un artículo y coordinar con sus tutores a efectos de que podamos atender uno o dos pacientes, ¿no?, en búsqueda de diagnóstico de este síndrome de privación sensorial en uno o dos adultos mayores, si es que se podría realizar en el establecimiento de salud. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Parece que no hay preguntas, doctor. Muy bien. Entonces terminamos la clase. Yo mañana estoy ya pasando por el aula virtual a práctica para que puedan tener sus docentes a efectos de que hagan la práctica. Muy buenas noches con todos. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Ya ustedes. Hasta luego.